Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, buenos días. Dios les bendice. Mi nombre es Lupita López, sierva del Dios Todopoderoso. Me congrego en la Iglesia Vida Plena en Pachuca, Hidalgo, México, y es para mí un honor compartir contigo este devocional diario. Y voy a leer para ustedes el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho y sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pues vamos a reflexionar en esta parte escritural de la Biblia. Y vemos que en este capítulo podemos ver cómo el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, Dios les dio la encomienda de compartir del amor de Él a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Y lo hacían con denuedo. ¿Qué quiere decir? Con valor, con energía, con convicción, con fe y con obediencia a nuestro Padre Celestial. Los discípulos eran obedientes a la guianza de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y ellos confiaban en el Dios Todopoderoso y que Dios a través de ellos iba a hacer señales y prodigios, o sea, milagros, sanidades, señales sobrenaturales. No todos los judíos y gentiles creían en ellos, los insultaban y los apedreaban, pero ellos no se daban por vencidos e iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio de Jesucristo, y hablaban del amor de Dios, dándoles sustento en todo tiempo, tiempos fructíferos y llenando sus corazones de alegría. De ese Dios de amor y misericordia tenemos que hablar en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir. Dar palabra de ánimo, de aliento a toda la gente, exhortándoles a que permanezcan en la fe a los que conocen de la palabra de Dios, y a los que no conocen, darles la palabra, mostrarles la verdad, que hay un Dios real y que los ama. En el versículo 22 dice la Biblia: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir tribulación? Quiere decir pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Es bíblico que tengamos que pasar por penas, por luchas, por pruebas, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es 2 Timoteo 1:7, y en el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. De Pablo y Bernabé tenemos un gran ejemplo a seguir. Levántate en fe, en ánimo, en valentía, y brilla en la encomienda que Dios te ha dado. Búscale, que Dios siempre te espera con los brazos abiertos. Voy a orar por ti, tú que eres una hermosa creación de Dios. Que sea Él el que te ayude y dirija en toda circunstancia por la que estés pasando. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta hermosa palabra que tú nos das en este día, Señor. Yo clamo a ti, Señor, por toda tu creación, Padre, que en este tiempo difícil, Señor, ellos busquen de tu presencia, busquen de un Dios real, de un Dios vivo, de un Dios de amor y de misericordia. Padre, clamo también a ti, Señor,
Y oro por los que ya te conocemos, Padre, que tú nos des fuerza, que tú nos des fortaleza, Señor, en este tiempo difícil, Padre, y que no permitas, Señor, que nos desviemos del propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y yo bendigo a todos los que escuchan y ven Empoderamiento Familiar en Cristo. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga en este hermoso día. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.